Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Muy buenas noches. Es una alegría poderlos saludar nuevamente. Desearles muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios esta oportunidad de poder estar acá otra vez con nosotros y poder disponer nuestros corazones para seguir edificando nuestras vidas, edificando nuestras almas, aprendiendo y conociendo cada día más a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Qué bueno que pueda volver a estar acá y también ustedes puedan también disponer vuestros corazones en esta noche para seguir cada día mirando la gloria de Dios a través de su palabra. Les quiero pedir que estemos orando en esta noche por todos, por la iglesia, por los hermanos, porque nos han pedido también oración en diferentes lugares, entre ellos en Bogotá. Hay una familia Duarte, de apellido Duarte, nos ha pedido que oremos. Están allí en Bogotá, están pasando momentos muy difíciles, la familia está contaminada con el virus, así que nos han pedido oración y les quiero colocar esto pues en esta noche para que estemos orando por ellos, para que Dios sea ayudándoles, usando esta aflicción para que el nombre de Dios sea glorificado, para que ellos puedan poner la fe, la confianza, la esperanza en aquel que da la vida, la sostiene, la preserva. Así que oremos por ello y por todas las demás necesidades que pasan muchos hermanos, que pasan muchas personas en estos tiempos. Que Dios se glorifique y use todos los medios que tenga que usar para salvación, para que los hombres conozcan a Cristo y puedan ser salvos y puedan ser libres para la gloria de Dios. Así que vamos a tener una oración para iniciar en esta noche. Pidámosle al Señor que nos hable, que nos dé entendimiento para poderle conocer más y más, para así de esa manera poderle glorificar y exaltar como solo Él lo merece. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te agradecemos por esta preciosa oportunidad que nos regala de poder estar otra vez delante de tu presencia, congregados con nuestros hermanos aquí en este lugar, pero también allí desde sus casas. Gracias por esta dicha, por esta oportunidad que nos regala. Permita que te podamos glorificar, que te podamos exaltar, que te podamos dar la alabanza y la honra que solo tú mereces, Señor. Pues solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser exaltado, Señor. Así que te agradecemos porque nos permite volver a estar delante de tu presencia. Edifícanos, instrúyanos, enséñanos, Señor, con tu palabra. Capacítanos, te pedimos por todos aquellos que pasan momentos de aflicción en este día, por aquella familia Duarte. Ellos han clamado y desean que te clamemos a ti. Si esto ha pasado es porque hay una fe, una confianza en ti, de que solo tú puedes librarles, solo tú puedes darle la salida en esta aflicción, Señor. Te pedimos que te glorifiques en ellos y derrame de su poder sobre ellos, la paz sobre ellos y la fe para salvación en ellos, Padre. Háblanos en esta noche, disponga nuestros corazones, Padre, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. En nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Bendíganos y diríjanos desde ahora y para siempre. Amén. Así que no nos olvidemos por todas aquellas personas que están pasando momentos de aflicción hoy, de tribulación, y estemos orando como el Señor nos ha llamado, que oremos por todos los que están en eminencia, aún por los gobernantes, para que podamos vivir quietos y reposadamente. Oremos también para que muy pronto podamos volver a estar congregados, que es una gran necesidad, y oramos para que Dios nos dé la oportunidad de poder hacerlo para la edificación de nuestras almas y para la gloria de nuestro Dios. Pues bien, mis hermanos, en esta noche el tema es la persona de Cristo en la Trinidad. La persona de Cristo en la Trinidad. Y vamos a hablar un poco de lo que hemos estado considerando en las últimas semanas acerca de la Trinidad, pero vamos a hablar específicamente acerca de la persona de Jesucristo. Hace poco estuvimos considerando acerca de la persona del Espíritu Santo.
estuvimos considerando acerca de que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es que él es, las escrituras muestran como un ser divino. Entonces en esta noche pues el tema será hablar un poco acerca de la persona de Cristo, del Redentor, del Salvador, y espero que por medio de lo que vayamos desarrollando podamos conocer más quién es Cristo. El Señor hizo una pregunta a sus discípulos acerca de personas, acerca de Él, y ellos respondieron, unos Elías, otros que eres Jeremías, decir, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Entre aquellos discípulos se responde y dice, tú, el Cristo, el Hijo. Y el Señor responde, Jonás, porque, bien mis hermanos, qué pena, ha estado un poco complicado el internet en estos momentos, así que me disculpo. Espero que podamos hacer la transmisión, está un poco complicada la línea. Entonces le estaba compartiendo acerca de que el apóstol responde acerca de que Cristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde, y bienaventurado eres Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en vino directamente de Dios, del Padre, de Dios el Padre. Entonces, eso es muy importante, esas dos palabras que dijo el apóstol acerca de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso habla mucho acerca de quién es Cristo. Y esa pregunta también puede el Señor hacernos hoy a nosotros. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y esto es lo que necesitamos saber. Y sí, mis hermanos, pues nuevamente se nos cayó el internet. Otra vez nos conectamos. Espero que podamos hacer la transmisión. Tengamos paciencia. No es fácil todo esto. Pero bueno, cada día el Señor nos llama a ser pacientes. Entonces, el llamado es ese, que nos preguntemos quién es Cristo y que claramente podamos responder esta verdad o esa pregunta en base a la palabra de Dios, en base a las Escrituras. Así que quiero, antes de empezar el tema de esta noche, conceptos de Jesucristo o doctrinas que no son bíblicas acerca de la persona de Cristo. Entonces preste mucha atención. En primer lugar, una de las doctrinas cerradas es acerca de que se considera a Jesús como un ser creado en la eternidad, considerado como un ángel también. Entonces es considerar a Jesús como un ser creado en la eternidad, como un ángel. En segundo lugar, Jesús es un Dios pequeño, pero no igual a Dios. Eso es otro concepto, doctrina, posiciones claramente, que claramente no son bíblicas. Que Jesús es un Dios pequeño, pero no igual a la deidad o a Dios. En tercer lugar, Jesús solo fue un hombre, que Jesús solo fue un hombre que existió desde su nacimiento. Es otra enseñanza, doctrina que claramente no es bíblica, pero necesitamos saberlas. En cuarto lugar, que no existe personas en Dios, sino que Dios es una persona manifestada de tres modos. A veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Esto les compartí hace poco acerca de lo que es el término modalismo, que claramente enseña tal cosa, y es que existe una persona en Dios que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Pero claramente es una doctrina que claramente no es bíblica. Pero oye, entonces teniendo en cuenta estos conceptos errados sobre la persona de Jesucristo, vamos entonces a hablar en esta noche con ayuda de Dios y con un buen internet que Dios nos conceda acerca de tres verdades de las Escrituras acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es Él? Y vamos a tomar prácticamente el mismo bosquejo de la enseñanza anterior acerca de
de los 3 puntos que estudiamos acerca del Espíritu Santo, pero ahora en la persona de Cristo. Y en primer lugar vamos a considerar Jesucristo es una persona. En segundo lugar, Jesucristo es distinto del Padre y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Jesucristo es divino, es Dios, es un ser divino. Entonces, graves en ese bosquejo en vuestras mentes. Jesucristo es una persona. En segundo lugar, Jesucristo es distinto del Padre y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Jesucristo es divino, es una persona divina. Así que vamos a iniciar, mis amados, hablando esto, y vamos a entrar a hablar sobre el primer tema, el primer punto de esta noche, y es Jesús es una persona. Y vamos a buscar y vamos a meditar algunos atributos personales que claramente nos muestran acerca de Cristo como una persona. Estuvimos hablando anteriormente acerca de los atributos personales de la persona del Espíritu Santo, que nos demuestra que es una persona porque tiene ciertos atributos que solamente pueden ser encontrados en una persona. Decimos que no íbamos a hablar de cosas de partes físicas, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Así que tenemos que hablar acerca de atributos personales, internos, sobre todo, lo que tiene que ver con la voluntad, lo que tiene que ver con la mente y entre estas cosas. Así que vamos a empezar entonces. Jesucristo es una persona, y hablando de los atributos personales, en primer lugar, Cristo Jesús tiene una mente. Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Y vamos a considerar lo que dice acá. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Está el Señor por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Pablo. ¿Quién ha conocido la mente de Dios para que le instruya? Mas nosotros, hablando de la iglesia, los que han sido salvos, tenemos la mente de Cristo. Y esa es una verdad claramente acerca de Cristo, que Él tiene una mente. O sea, tiene la capacidad de pensar y claramente todo lo que incluye la mente. Entonces, esto es un atributo personal acerca que nos muestra que Cristo es una persona. Entonces, en primer lugar, tiene una mente. En segundo lugar, tiene voluntad. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 24. Y vea lo que dice allí. San Juan 17, versículo 24. Y dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, fíjese bien a esto, quiero que donde yo estoy, Él está hablando con el Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay un diálogo en las dos personas de la Trinidad, el Hijo con su Padre, y está diciendo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí hay un querer, hay una voluntad, quiero tal cosa. En San Juan capítulo 10, versículo 18, San Juan capítulo 10, versículo 18 dice acerca del sacrificio que iba a llevar en la cruz a favor de pecadores como nosotros. San Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, hablando de la vida, nadie me quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo. O sea, aquí podemos ver la voluntad, el sentir, el querer. En este caso en Cristo, es mi voluntad poner la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. También este texto nos muestra claramente el poder de Cristo, la omnipotencia de Cristo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que hay una voluntad en Él, hay una voluntad en Cristo. Primero, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, o sea, la iglesia también esté con Cristo. Y también acerca del sacrificio, vemos la voluntad de Cristo de ir su vida. No era que se la quitaban, o lo obligaban, o que lo obligaron, o lo mataron en contra de su voluntad. No, Él fue a la cruz voluntariamente. Él fue a la cruz, Él se entregó, se dio. Se había podido defender para no ser capturado, para no ser crucificado. Claramente que podía haberlo hecho. Pero si no lo hizo es porque era su voluntad. Era el plan soberano del Dios Trino. Así que tiene voluntad. En tercer lugar,
tiene conocimiento único, tiene conocimiento claramente, y esto claramente nos muestra la personalidad de Cristo. Mateo 11:27, y dice de la siguiente manera, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas, sino el Padre, y al Padre conoce, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí Señor nos muestra que hay un conocimiento en Él especial acerca del Padre que nadie más tiene, que nadie más posee. Solo Él lo tiene y solo Él lo puede revelar. Por eso Cristo era la manifestación también del Padre, porque muestra, revela la gloria que hay en el Padre, como al mismo tiempo la está en Él. Así que aquí vemos que en Cristo hay un conocimiento especial, único, que nadie más posee, y Él puede revelar y darnos a conocer aquello que sabe. Y eso fue parte de la encarnación, dar a conocer también a Dios. Él lo ha dado a conocer. Entonces, en tercer lugar, tiene conocimiento único. En cuarto lugar, ama. Cristo ama. Y si Él ama, es porque es una persona. Tiene sentimientos, ¿verdad? En San Juan 14:31 nos habla el Señor allí de la siguiente manera. San Juan 14:31 dice, mas para que el mundo conozca que... Bien, continuamos nuevamente. San Juan 14:31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantados vamos de aquí. Entonces aquí podemos ver que Cristo ama. Entonces eso nos muestra claramente una personalidad puede amar. Solo una persona puede, en este caso, amar. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, está hablando también Cristo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, está hablando de él, su persona, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esto ya es después de la encarnación, es decir, en la glorificación, en el cielo, después de la ascensión. Solo una persona puede amar. Y es lo que estamos considerando acá en Apocalipsis. El Señor está diciendo, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que están mintiendo. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, que reconozcan que yo te he amado. Yo amo, yo te amo. ¿Verdad? Y claramente eso solamente lo podemos decir y puede acontecer en el sentido, en este caso, personal. En Apocalipsis 3:19 también dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Eso nos muestra la personalidad. Y en quinto lugar, Él también habla también, se comunica, manifiesta su voluntad también por medio de comunicación. Y podemos leer un texto que está en Hechos capítulo 22, 6, 8. Hechos capítulo 22, versículos 6, 8. Esto es en la conversión del apóstol Pablo. Allí aparece el Hijo de Dios, aparece a este Cristo y dice de la siguiente manera. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caía al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es una persona que habla, es alguien que habla. Y él dice, yo soy Jesús de Nazaret, ¿verdad? Él está hablando, está a la diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que es Cristo, dice esto. Y así se repite una y otra vez. En el capítulo 2, versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, está hablando de Cristo, que está diciendo, está hablando, está dando un mensaje, está enviando un mensaje. En Apocalipsis 2, versículo 12. Bien, continuamos. Apocalipsis 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Nuevamente encontramos al que tiene la espada de 2 filos, que es una referencia a Cristo.
Yo conozco tus obras, que tienes nombres que vives y estás muerto. En el capítulo 3, versículo 7, nuevamente se repite. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él está hablando, su persona, la persona de Cristo está hablando, Él está hablando allí. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel. Dice esto, está comunicándose. Y en Apocalipsis 22, versículo 16, dice el mismo Cristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y allí ustedes pueden ver, Él está comunicándose. Aún después de la ascensión, Él está hablando en su persona. Yo, Jesús, yo, Él, Hijo de Dios. Y eso nos da claramente una evidencia de la persona de Cristo. Pero también en sexto lugar, Él puede sentir. Él puede sentir, y esto claramente es un atributo personal. En Filipenses 2, versículo número 5, Filipenses 2, 5 al 8, dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, un sentir, una actitud, un sentimiento, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hay un llamado: hayan en ustedes este sentir que hubo en Cristo. O sea, en Él, en esa persona hubo un sentir, hay un sentir, hubo un sentir, hubo una actitud, un sentimiento. Y el llamado es a que lo imitemos, a que lo sigamos. Entonces esto nos muestra mucho acerca de la persona de Cristo. Puede sentir celos también. En 1 Corintios 10, 22, el apóstol está exhortando a la iglesia y le está llamando a no participar claramente del pecado. Y hay una pregunta. Dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es decir, Cristo puede ser provocado a celos. Puede llegar al punto en que Él se puede indignar al considerar que claramente no estamos andando conforme a su voluntad. Entonces, esto lo vemos en Cristo. Claramente eso nos muestra las personalidades de Cristo. Entonces, como consideramos al comienzo, vamos a hacer un repaso. Tiene una mente, tiene una voluntad, tiene conocimiento único, puede amar, en este caso habla, puede comunicarse, ¿verdad? Y tiene sentimientos, puede sentir celos. Claramente hay actitudes y eso claramente nos muestra su persona. Ahora bien, considerando esto, vamos al segundo punto, y es: Jesús es distinto del Padre y el Espíritu Santo. En segundo lugar, Jesús es distinto del Padre y del Espíritu Santo. Hay una distinción y vamos a entrar en ello. En el Salmo número 110, que ya lo hemos considerado en los temas anteriores, hay un texto en el Antiguo Testamento que nos lleva a mirar y a considerar esta verdad, que se aclara un poco más claramente en el Nuevo Testamento. Y el versículo dice así: Jehová dijo a mi Señor, que es Adonai: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Cristo le pregunta a estos fariseos y judíos de quién era o de quién era hijo del Mesías, el Señor les dice: ¿por qué David dice? Y todos le dijeron: él es hijo de David. Y el Señor les dice: ¿y por qué David le dice Señor? Y él cita la escritura diciendo: dijo el Señor a mi Señor. Entonces ahí encontramos que hay dos personas que claramente están siendo identificadas. David está diciendo que dijo un Señor a otro Señor, o Dios a Dios. Y claramente esto se puede ver y lo hemos estado considerando en el Antiguo Testamento. Y ahí podemos claramente ver esa realidad, que hay una persona del Padre y una persona del Hijo, porque esa escritura se cumple en la persona de Cristo. Más adelante en el libro de Hechos, el apóstol Pedro está predicando acerca de la muerte, de la resurrección de Cristo y de la ascensión de Cristo, y él usa esta profecía mostrando que hay un cumplimiento acerca de que se había sentado claramente en la presencia de Dios. Siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es precisamente en ese lugar que está el Cristo resucitado. Así que eso nos muestra claramente una distinción, dos personas. Pero en Juan capítulo 1, versículo 1, en Juan capítulo 1, versículo 1, que también lo hemos estado considerando, dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, o existía ya el verbo en el principio. Y el verbo era con Dios. La palabra era con Dios implica una relación íntima con Dios, o que estaba delante de Dios. Allí podemos ver dos personas. Era con Dios. Y el verbo era Dios. Consideramos que ese verbo era alguien, un ser, que claramente existía, desde el principio ya existía, y que claramente estaba con Dios, ¿verdad? Y dice a continuación, y el verbo era Dios. O sea, el verbo era divino. Claramente está hablando de algo que está en el pasado, que aconteció activamente en el pasado, pero lo que está haciendo Juan acá es mostrando de dónde viene esta persona de Jesucristo. Ahora dice a continuación, este era en el principio con Dios. Entonces aquí podemos que hay una identidad, hay identidades distintas, se pueden distinguir, ¿verdad? Acerca de ese verbo que conocemos como Cristo, Jesucristo, que también era conocido como la palabra. Estudiamos eso también en el Antiguo Testamento. Y en este caso, que ese verbo, esa palabra, estaba con Dios. Tiene una relación íntima con Dios. Y al mismo tiempo, ese verbo que estaba en una relación íntima con Dios, era divino, era Dios. Entonces, lo que quiero mostrar es que claramente hay una identificación. Personas que pueden identificarse allí. El verbo y Dios, el que está allí. Pero al mismo tiempo ese verbo es declarado como divino. Pero claramente aquí nos habla de una relación íntima. Claramente, en este caso, podemos identificarla. En San Juan 17 nos aclara un poco más este texto, porque el mismo autor, Juan, está declarando aquella oración que Cristo hizo antes de ir a la cruz. San Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Y que acabamos de decir que el verbo estaba desde el principio, en el principio ya existía, ya estaba el verbo. Entonces, ¿qué eso está diciendo? Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Es decir, esta persona de Jesucristo ya existía antes de la fundación del mundo y estaba con Dios. Estaba con el Padre, que como lo llama en el versículo 24, Padre, aquellos que me han dado, ¿verdad? O Padre, yo estuve contigo antes de que el mundo fuese. Dos personas. Se pueden distinguir el Padre y el que está hablando diciendo yo estuve contigo antes de que el mundo fuese. Y eso implica eternidad claramente también. Entonces eso nos muestra claramente que allí hay una distinción. Ahora, solo una persona distinta de la deidad puede recibir el amor de una de ellas. Lo que Cristo también está diciendo acá es que Él ha sido amado por el Padre. Y eso claramente demuestra que es distinto al Padre, que Jesús es distinto al Padre porque Él está recibiendo el amor de esa persona, del Padre. Eso claramente. En San Juan 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, tú veíamos era con Dios, el verbo era con Dios, estaba en relación íntima con Dios. Y aquí nos dice el texto: ahora pues, Padre, glorifícame tú, exáltame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y se confirma claramente esta verdad. La preexistencia de Cristo antes de que el mundo fuese, pero al mismo tiempo la preexistencia de Cristo con la persona del Padre. Claramente, es lo que se nos muestra aquí. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y eso claramente nos muestra una distinción. Dos personas podemos ver aquí: el Padre, el Hijo. El Padre, el verbo divino llamado Dios también, y el Padre también conocido como Dios. Eso lo encontramos acá. Bien, en San Juan 14:26 encontramos más distinciones para que veamos que la persona de Cristo es distinto del Padre y del Espíritu Santo.
Él está hablando allí, está compartiendo esta verdad a los discípulos, a su iglesia, y él dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, ya estudiamos la persona, la distinción y también la deidad del Espíritu Santo. Las personas pueden distinguirse. El Espíritu Santo, que es enviado por el Padre en nombre de Cristo, Él va a enseñar todas las cosas. Así que aquí podemos ver una distinción. Y también en Marcos 1:9 encontramos más esta distinción. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre la persona que estamos hablando esta noche, la persona de Jesucristo, el verbo, el que existía antes con Dios. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esa voz no es otra voz que el Padre, a quien puede llamar a esa persona que está siendo bautizada Hijo amado. Así que aquí claramente podemos ver una distinción. Puede distinguir el Espíritu Santo, se puede distinguir el Hijo y se puede distinguir el Padre. Puede haber una distinción, pueden verse las tres personas en esa escena, se pueden considerar. Y es lo que estamos considerando, esta verdad, esta distinción de la persona de Cristo a las demás personas, del Padre y del Espíritu Santo. Y en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, una persona, el amor de Dios, otra persona, y la comunión del Espíritu Santo, otra persona, sean con todos vosotros. Amén. La gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así que aquí podemos encontrar claramente esta verdad acerca de que hay una distinción claramente. Cristo es una persona que es distinta, se puede distinguir del Padre y del Espíritu Santo. Hay una distinción, se puede identificar la divina, porque esos atributos no pueden estar en otra persona, sino solamente en Dios. Y en primer lugar vamos a considerar acerca de la eternidad de Cristo. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, es del Antiguo Testamento, que ya estaba revelándose esta verdad. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes o sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está dando la profecía acerca del lugar donde vendría este Mesías esperado, este Cristo, y está diciendo, dando el lugar que es en Belén. De allí iba a salir el que iba a ser gobernante en Israel, pero que los orígenes de ese gobernante eran desde la eternidad, desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y está demostrando que este ser, que este Mesías, sería eterno. Esto implica divino, porque acuérdense que solamente hay alguien que es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Estudiamos eso en los atributos, ¿verdad?, de Dios. Así que desde los días de la eternidad. Y leíamos en Juan 1:1 que dice: en el principio existía el verbo, o era ya el verbo. Y eso claramente muestra la existencia, la eternidad claramente de Cristo, que Él estaba con Dios. Él estaba en el principio con Dios, ya existía. Cuando aún no había empezado nada, el principio no había iniciado, ya estaba esta persona divina, esta persona de Cristo. Este verbo ya estaba, ya existía con Dios. En San Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y él usó la palabra yo soy, Yahweh o Jehová, que vemos también en Éxodo, cuando el ángel también habla allí: yo soy Jehová. Entonces tomaron piedras para traérselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ellos escuchan que Jesús está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y están entendiendo claramente que Él está declarando ser una persona divina, ser Dios. Y ellos no lo podían soportar. Más adelante también querían apedrearlo. Le decía: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque Él dijo: yo y el Padre uno somos. Estamos completamente unidos, tenemos la misma naturaleza, la misma esencia. Y ellos cogieron piedras y vamos a apedrearlo porque lo consideraban como una blasfemia.
Ahora bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice a persona de Cristo allí, después de la ascensión, el que vive y estuve muerto, he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y esto realmente muestra eternidad. En segundo punto, en segundo lugar, la omnipotencia. La podemos ver en Cristo. Isaías 9:6, desde temprano se estaba anunciando acerca de la persona de Cristo, pero acerca de su deidad también, acerca de sería divino, un ser divino. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hijo nos es dado, eso también implica divinidad. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso también. Aparece en otra traducción. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí se nos da Dios poderoso, hablando acerca del Mesías, acerca de la persona de Cristo, del Verbo, que hemos estado considerando. Entonces, la omnipotencia. Jesús dijo en Mateo 28:18, después de la resurrección y acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y esto solamente la puede tener Dios. Si fuese un ángel, entonces el Señor dice en Isaías que no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? En San Juan 5:19 también dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera o igualmente. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todo lo que el Padre hace, Él lo hace también. Entonces, ¿quién es Cristo? Debe ser alguien, debe ser Dios también. Porque Él hace exactamente lo que el Padre hace. Y eso es lo que vemos. Él es creador también. Exactamente todo, Él lo hace. Por eso los judíos querían matarle, apedrearle. Porque ellos consideraban todo esto como blasfemias. También, en Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué estáis amedrantados, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y la pregunta para usted esta noche, ¿quién es este? Dios se manifestó, la persona de Cristo, divino. En tercer lugar, la omnipresencia. La encontramos también en la persona de Cristo. En Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, el contexto se refiere principalmente a la disciplina, cuando se usará la disciplina en la iglesia. Mateo 18:20, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, muchos iban a poder estar congregados a nivel mundial, claramente. Y eso implica claramente la omnipresencia de Cristo, que Él está en todo lugar. Eso lo consideramos cuando estudiamos el atributo de la omnipresencia. Y Cristo está diciendo tal cosa. Yo estaré en medio de ellos. Donde estén dos o tres congregados, en cualquier lugar donde estén congregados dos o tres en mi nombre, yo estoy allí. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Realmente nos muestra la omnipresencia de Cristo. En cuarto lugar, la omnisciencia. No colocar la cita, cuando Cristo está dando a conocer a los discípulos acerca de los sufrimientos que él iba a enfrentar, el texto dice, voy a leerles el texto, no le voy a colocar la cita, no la escribí. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él está hablando acerca de lo que iba a pasar, y eso claramente es omnisciencia, conoce todo claramente. En San Juan 2:24 dice de la siguiente manera, San Juan 2:24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía todo, él conocía a todos.
No tienes necesidad que alguien le dijera, oye, tal persona es muy borracha, adúltera. Él conocía todo. Dice, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso, la omnisciencia claramente de Cristo. En quinto lugar, la inmutabilidad en la persona de Jesucristo. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8 dice de la siguiente manera. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo de ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo en la eternidad pasada y en la eternidad presente. Y eso realmente muestra su inmutabilidad. Es el mismo. Y en sexto lugar, la santidad claramente la vemos en Cristo. En Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo llamaba aquella persona? El santo ser que nacerá. La santidad. Este fue el testimonio a María. En Hebreos 7:26. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote, el cual es Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y esta verdad aún los demonios la confesaban. En Marcos 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Aún ellos reconocían la santidad de Cristo. Aún ellos reconocían la deidad de Cristo, porque en otras ocasiones esos demonios dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando se refiere a Hijo de Dios, implica que tiene la misma esencia del Padre, la misma esencia de Dios. Por lo tanto, es divino. Entonces, ahí podemos considerar en este sexto lugar la santidad. Y claramente hay muchísimos más atributos. Estos son como una de Dios, de la deidad, que ya los hemos considerado anteriormente. Ahora, en segundo lugar, ya para finalizar, Él realiza acciones divinas como solamente Dios puede realizarlas. Él realiza acciones divinas. Él hace cosas que solamente Dios puede hacerlas. En primer lugar, en cuanto a la creación. En Juan 1, capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 2, hablando de este verbo, este era en el principio con Dios, y dice a continuación, y todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Él participó en la creación, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1, versículo 10, en el mundo estaba, o sea, la persona de Cristo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y más adelante, en Colosenses 1:16, el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo también, está diciendo lo siguiente, porque en Él, en la persona de Cristo, ¿qué es lo que está refiriendo el contexto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces esto nos muestra que Él es la agente de la creación. Y lo estuvimos también considerando acerca de la palabra. Dijo Dios, hagamos. Y así sucesivamente, como hemos considerado tal verdad. Así que Él realiza acciones que solamente Dios realiza, como ella la creación. Él estuvo allí, en la creación. Y estuvo creando allí. Como también hemos considerado que el Espíritu Santo también estuvo allí. Que el Espíritu Santo también estuvo operando en la... En lugar, Él sustenta todas las cosas. Mantiene todas las cosas. Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3. En estos posteriores días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad, en este caso en las alturas. Entonces eso nos muestra claramente, preserva, sostiene la creación. Y eso solamente lo hace Dios. Y en tercer lugar, resucita a los muertos y juzga. Resucita a los muertos. Podemos verlo claramente en la encarnación. Claramente en su obra, resucitando a muertos. Lázaro, bueno,
En Juan 5:26, quiero leerles este texto. En San Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Se da cuenta? El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. Puede dar vida claramente. Y también le dio autoridad de hacer juicio, a juzgar al mundo, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, o la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, en este caso de el Hijo del Hombre, la persona de Cristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resucita. Solamente Dios lo puede hacer. Y juzga también. Solo Dios puede juzgar y condenar. Y en cuarto lugar, perdona pecados. Marcos 2, 5 y 7. Perdona pecados, Marcos 2, 5 y 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasa a este rabí? ¿Qué le pasa a este maestro? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede hacer realmente tal cosa, ¿verdad? Solo Dios. Y en quinto lugar, da mandamientos. Él mismo da ordenanzas. Juan 15, versículo 22. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Es mi mandamiento, lo que yo les ordeno. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en sexto lugar, recibe adoración. Recibe adoración que solamente Dios debe recibirla. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Recibe adoración, Mateo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron después de el suceso que leíamos anteriormente. Él reprende los vientos, anda sobre el mar. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios, eres Dios, eres divino. Hebreos 1, 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, está refiriéndose al Padre. El Padre, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Dios está diciendo, el Padre está diciendo a los ángeles que tienen que adorar a este. ¿Quién es este? Debe ser divino. Y ya para finalizar, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 al 14. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 al 14. Allí está aconteciendo algo extraordinario, algo precioso, y quiero ir allí a considerar un poco ese pasaje, a poderlo leer una buena porción. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, versículo número 12. 5, 12, pero vamos a leer antes de este texto. Versículo 6, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del cordero. Ese es Cristo, la persona de Cristo. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, está refiriéndose a Cristo, claramente el que fue inmolado, con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Verso número 12. Que decían a gran voz, millones de millones decían a gran voz, ¿qué decían? El cordero que fue inmolado, es referente a la persona de Jesucristo, al cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, tanto en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. ¿Qué decían?
decían lo siguiente: al que está sentado en el trono y al cordero. Hay dos personas, el que está sentado en el trono y al cordero, los dos allí. A esos dos sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al cordero, la persona de Cristo, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre los... ¿Será un ser humano? ¿Será alguien creado? Si Dios no comparte su gloria con nadie, a no ser consigo mismo. Esto claramente nos muestra la deidad de Cristo y es una evidencia y un apoyo enorme a esta doctrina acerca de la Trinidad. Así que debemos dar gloria al Dios Trino para siempre. Ahora, saber que Jesús no es solo un hombre, podemos tener verdadera esperanza. No es solo un hombre. Dios, la segunda persona de la Trinidad. Podemos tener seguridad que tenemos el mejor mediador. Por eso el mediador se necesitaba que estuviera en las dos partes. Divino, fuera Dios, y humano. Y por eso hubo la encarnación. Fue necesaria para que él pudiera ser un verdadero mediador. La parte con divinidad, siendo Dios, y siendo, en este caso, hombre, el Dios hombre. Así que esto nos da una esperanza verdadera. Podemos tener seguridad de que tenemos este mediador, este salvador, y que su obra claramente es suficiente para salvarnos, para rescatarnos, para reconciliarnos con Dios. Así que esto claramente nos da una esperanza, saber que no estamos, y que el que nos ha salvado no fue un hombre, ni fue un ángel, ni un ser creado, sino el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, la cual es parte de la esencia de Dios, la única esencia de Dios. Así que este era el tema de esta noche. Recuerden, la persona de Cristo. En primer lugar, consideramos, es una persona. En segundo lugar, es distinta del Padre y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, es divino. Es divino. Ya hemos estudiado dos personas, el Espíritu Santo y en este caso la persona de Cristo o el Hijo de Dios. Así que espero que podamos ir comprendiendo más este tema y quiero decirles algo ya para terminar, y es que muchos buscamos como reducir a Dios para poderlo como entender, y un comentario que escuchaba estos días, estaba leyendo y me impactó mucho, y este comentario dice de la siguiente manera, dice, yo quiero un Dios que yo no lo pueda dominar con mi mente, quiero un Dios que domine mi mente. Y sabe, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad es un tema que domina nuestra mente. Si vamos a estudiar algunas cosas acerca de la naturaleza, de la creación, nos encontramos con muchos misterios y cómo pudo hacerse esto y cómo puede estar funcionando esto. Y muchos pasan años estudiando muchas cosas para después decir, oye, entendimos esto. Por ejemplo, el ADN. Muchos años pasaron y nadie lo conocía. Ahora fue revelado y todos saben que tenemos un software allí dentro de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, si estas informaciones y esas cosas acá del universo tienen ese misterio y claramente esa profundidad, ahora pensamos que claramente Dios es algo simple para comprenderlo, y claramente eso es parte del problema de hoy, es que muchos han querido como reducir a Dios para que las mentes finitas nuestras puedan procesar o puedan comprenderlo, ¿verdad? Y por eso buscan disminuir a Dios en lo que Él es realmente, para poder comprenderlo. Pero lo que están haciendo es minimizar la gloria de Dios. Por eso la Trinidad, le decía al comienzo, que es un misterio, que en parte se nos ha revelado. Y que aquello que se nos ha revelado es lo único que podemos nosotros confesar y decir. No podemos buscar otros métodos para querer reducir a Dios de tal manera que Él pueda entrar a nuestros cerebros y podamos entenderlo perfectamente. Porque claramente es inmenso, es grande, inescrutable. Y el Señor habla acerca de lo que Él es y sus caminos. Así que lo que podemos entender es lo que Él nos ha revelado, y queda claramente mucho misterio, y es natural que así sea porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, el creador, del que nos hizo a nosotros, no de alguien creado por el hombre, sino
el que creó todas las cosas, el eterno, el Dios trino. Oremos. Padre, te agradecemos en esta noche por esta oportunidad que nos diste de poder estar otra vez delante de tu presencia. Gracias porque a pesar de las interrupciones, diste la oportunidad de poder terminar. Te pedimos que tu verdad y todas esas verdades que estamos considerando de tu palabra cada día sean los cimientos de nuestra fe cada día y podamos vivir la vida y pensar bíblicamente de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu revelación. Nos muestra tu naturaleza, nos muestra lo que tú eres, la esencia de Dios. Gracias porque nos permite poder conocerte más y más y poder ver lo que eres y poder ver qué tan pequeña es nuestra mente, qué tan pequeños somos nosotros ante este Dios todopoderoso, ante este Dios invencible, inescrutable. Te alabamos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias por todas tus bondades, por todo tu amor, por toda tu misericordia y por querer revelársenos para que nosotros te conozcamos, personas tan finitas y pecadoras, te podamos conocer en parte, podamos saber en parte cómo hemos sido conocidos. Y a la medida que vemos tu gloria, podamos adorarte y glorificarte como solo tú eres digno de ser adorado y ser exaltado. Padre, te agradecemos en nombre de Cristo, que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos, Dios Trino, adorarte y honrarte como solo tú lo mereces. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan buena noche, bendiciones. El domingo habrá enseñanza en la mañana y en la tarde también estaré con vosotros con la ayuda de Dios. No se les olvide orar por las peticiones, por aquellos que nos han pedido oración, por la familia de Bogotá, y que Dios sea guardándonos, ayudándonos y preservándonos. Dios les bendiga, buena noche.